too long to stop now. You are tired and you wanted to be free. My love is going stronger as you become a habit to me. Oh, I've been loving you a little too long. I don't wanna stop now. Oh, with you my life has been so wonderful. I can't stop now. You are tired and your love is going cold. My love is growing stronger as your fur was all. Oh, I've been loving you too long to stop now. No, no, oh, I've been loving you a little too long, and I can't stop now. No, 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 don't make me stop now. No, babe, I'm down on my knees. Don't make me stop now. I love you. I love you. Please, 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 please. I don't wanna stop now. 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 Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, and you know how I feel.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Travel out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace one day, son, that's what I mean. And it's all in a new world and a bold world for me. Yeah. Stars when you shine, you know what I mean. Sounds on a pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. I'm so feeling good. I feel so good, yeah. Eskerrik asko. Arratsaldeon Jaun Andreok, buenas tardes a todos, señoras y señores. Atsegin handiz, aurkeztuko dizuet gaur Portugaleteko voluntariotzaren gala. Es un placer estar con ustedes para presentar la gala del voluntariado de Portugalete. Voluntariotza sustatzeko Portugaleteko urenaren 14. sariak emango ditugu hemen bertan. Acto de entrega de premios del 14º galardón Noble Villa de Portugalete para la promoción del voluntariado. Eta hasteko, zer hobeto, musika baino. No hay mejor comienzo que a través de la música y de ello se ha ocupado el grupo musical Eder Pórtoles, voz arrolladora portugaluja, y Alain Concepción al teclado, una banda que versiona todo aquello que merece la pena, pero dándole un toque muy personal con el que hacen suyo todo lo que tocan. Me consta también que están haciendo cosas suyas. Acaban de interpretar I've Been Loving You Too Long de Otis Redding y Feeling Good de Nina Simone. Gero entzungo ditugu berriro. Luego tendremos la oportunidad de escucharles nuevamente. Ekitaldi honetan, errekonozimendu publiko bat ematen zaie voluntariotza bizitza ulertzeko era ezberdina dela sentitzen dutenei. Berdintasunezko gizarte solidariagoa lortzeko asmoz, ekimen eta ahots guztiak batera. Esta gala del voluntariado es un acto de reconocimiento institucional a personas y entidades que sienten que el voluntariado es una forma de entender la vida, una forma de estar, una actitud que busca ayudar a construir una sociedad más justa, más igualitaria, de manera conjunta, con todas las voces y todas las iniciativas. Valores betetako gizarte bat nahi badugu, bolondresen ekarpena ezinbestekoa dela azpimarratu behar dugu. Hay que destacar la necesaria aportación de las personas voluntarias y queremos divulgar y promover esta actividad cargada de compromiso social.
Hori dela eta bakarrik eskerrik asko esan nahi dugu. Y por ello solo queremos decir gracias. Pausuz pausu, keinuz keinu, ekintzaz ekintza, balores blai dagoen herri bat eraikitzen duten hainbat lagun bizi dira Portugaleten. En Portugalete hay muchas personas que con su labor voluntaria están construyendo paso a paso, gesto a gesto, acción tras acción, una villa rica en valores. Son personas amantes de la cooperación, de la igualdad y de la justicia social, personas que ponen todo su corazón en lo que hacen. Bihotza egiten duten guztian jartzen dute. Eredu direlako, haiek egindako lanak Portugaleteko udalaren eskerrona merezi du. Desde el Ayuntamiento de Portugalete se quiere poner en valor el trabajo de estas personas porque son un ejemplo a seguir. Amankomuneko lana da. Es tarea de todos y de todas promocionar el movimiento del voluntario y reconocer su labor solidaria. Hori dela eta Portugaleten voluntariotzaren maitaleak garela harro aldarrikatzen dugu. Por eso queremos reivindicar con orgullo que en Portugalete somos amantes del voluntariado y así lo hemos reflejado en esta campaña que hoy os presentamos. Se trata de una campaña que nos irá acompañando a lo largo del año, acompañando y creciendo a lo largo del año. El lema, mano con mano, eskutik helduta, eskuetako ikur unibertsalaren bidez, elkartasuna, compromisua, eraldatzeko indarra adierazten da. La imagen de las manos colocadas de esta forma evoca una simbología universal de ayuda, de solidaridad, de compromiso, de colaboración, de acción colectiva, de fuerza transformadora. Esku hauek aldaketa soziala bultzatzera gonbidatzen gaituzte. Estas manos son manos que invitan a promover el cambio social y a la participación inclusiva, gizarte duinago aurrera joateko asmoz, para avanzar hacia una sociedad más justa. Acciones de voluntariado, como decimos, que en definitiva lo que se persigue es, lo que pretende esta campaña es promover, impulsar la acción del voluntario. Edozein pertsona irudikatu alda y se puede ver reflejada cualquier persona. Con el trazo knife de las manos dibujadas se quiere representar a aquellas personas, a cualquiera que sea su condición o edad, que quieran hacerse sentir a través del voluntariado. Aniztasuna hau, izkien ezberdintasunean isladatzen da ere. Esta diversidad se representa también con la tipografía, en la que cada letra, como veis, es diferente. Con el lema mano con mano, eskutik helduta, se pretende reforzar el compromiso de la acción voluntaria, haciendo una invitación a todas aquellas personas a que unan sus manos, a aquellas personas que tienen inquietudes sociales y ganas de ayudar a involucrarse en proyectos o a realizar acciones de voluntariado. Puesto que, como decía el escritor Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y también hay gente grande, la que nos representa en el ayuntamiento, empezando por la concejala de Participación Ciudadana e Innovación Social del Ayuntamiento de Portugalete, grande en altura y grande en representación institucional, María José Blanco Borrera. Bueno, pues eskerrik asko, koro. Arrastion, ongi etorri izan zaitezte denok ekitaldi honetara. Honekin 14 dira guztira Portugaleten orain arte egin ditugun voluntariotza jaiak. Eta gure asmoa beti izan da berbera. Herriko hainbat lagun eta entitateren lana aintzat hartzea. Denbora eta ahalegina ematen baitute besteen laguntzan ordainean ezer espero gabe. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto anual del que celebramos ya la 14ª edición. Para todos y todas nosotras es la fiesta del voluntariado, el momento en el cual rendimos homenaje a todas las personas y entidades que trabajan desinteresadamente por los demás en nuestra villa.
A lo largo de estos 14 años se han concedido 26 galardones, es decir, 13 entidades y 13 personas han recibido ya este premio. Recordamos que 2020 fue un año especial también en la historia de los galardones, ya que se otorgó un galardón simbólico a toda la ciudadanía de Portugalete para reconocer su espíritu voluntario y solidario, dado que muchas vecinas y vecinos de la villa se volcaron para que las personas más vulnerables se sintieran protegidas y atendidas, y la ciudadanía de Portugalete mostró su cara más solidaria en las circunstancias más difíciles. Si me permitís, quisiera recordar ahora a todas las entidades y personas galardonadas a lo largo de todos estos años, puesto que siguen siendo un ejemplo y un referente, sobre todo para las personas jóvenes. En cuanto a las entidades galardonadas a lo largo de estos años han sido Cáritas Portugalete, Colegio Santa María, Cruz Roja Margen Izquierda, Aurrerans Taldea, Asociación de Vecinos y Vecinas de Buenavista, Asociación Por Tus Raíces, Fundación Aspaldico, Asociación Artuemanac, Asociación Baobat, Colegio Público Ruperto Medina, Club de Baloncesto Oribelcha y Club de Atletismo Biocharach. En cuanto a las personas, han sido galardonadas Félix Martín, Ángel Alday, desgraciadamente ya fallecido, Carmen García Pellicer, María Berlanga, Miren Chasco, Miguel Ángel Navarro, Ana María Romo, Marisol Díaz Escaño, Casilda Carbajo, Rubén Lasallas, Gemma Escapa y Carmen Lestón Batiz. Este repaso puede dar idea de la gran diversidad de ámbitos en los que actúa el voluntariado de Portugalete: asistencial, educativo, tiempo libre, ámbito vecinal, cultural, deportivo, cooperación al desarrollo, promoción de la autonomía de las personas vulnerables, etcétera. Y aunque pudiera parecer que con esta cantidad de entidades y de personas galardonadas se agotan los candidatos para recibir el premio, esta fiesta del voluntariado está más viva que nunca, porque son numerosísimas las entidades y, por supuesto, las personas que siguen mereciendo este reconocimiento, y así lo confirma el número de candidaturas que recibimos cada año. Quiero también recordar que es el Foro del Voluntariado, formado por representantes técnicos y políticos municipales y también diversas entidades sociales, el que decide democráticamente entre las candidaturas recibidas a quien corresponden los galardones anuales. Celebremos, pues, esta fiesta del voluntariado portugalujo que rinde este año un homenaje muy merecido a Elena Lago y al Grupo Motor Portugalete Villa Amigable con las Personas Mayores. Bihotzez ematen dizkizuegu eskerrak eta zorionak bioi. En Portugalete hay también instituciones grandes y una de ellas es la Fundación Manuel Calvo. Su responsable técnica es Primi Huerga y ella nos va a explicar en qué consiste el proyecto Mayores Conectados. Primi, adelante, aurrera, mesedes. Un aplauso, ¿eh? No soy persona institucional. Bueno, gracias por invitarnos a contaros un proyecto que, bueno, muchos de los que estáis y muchas de las que estáis lo conocéis porque sois partícipes del mismo. Mayores Conectados es un programa que lo que pretende es solucionar de alguna manera esa brecha digital que los mayores, mujeres y hombres, tenéis, ¿vale? Y hoy especialmente, seguramente que habéis oído en las noticias, lo de la desconexión digital de los mayores, pues en eso estamos. Este proyecto es lo que pretende, ¿no? Acercar esas tecnologías de la información y la comunicación a las personas mayores, que tengan una vida más fácil, más cómoda, con menos aislamiento, porque nos ha puesto en jaque también la pandemia durante esos tiempos en los que no podíamos ver a nuestra familia y muchos descubrimos lo que era una videoconferencia. Entonces, creo que ha sido un proyecto muy, muy interesante, que sigue siendo. Y hoy nos parecía oportuno estar aquí porque tiene dos ingredientes que están en esta sala. Uno es que pretende visibilizar y poner en valor el trabajo de las voluntarias y de los voluntarios.
Y, por otra parte, también visibilizar proyectos que trabajan en favor de los mayores, porque hoy es un día para vosotros. Entonces, nos parecía que era idóneo el poder presentaros este proyecto. Lo que han hecho es organizar un grupo de voluntarias que han estado muchos viernes aquí en Santa Clara dando el callo, porque eso hay que reconocerlo, y han acompañado a esas personas mayores a que descubran qué pueden hacer con sus móviles. Han descubierto pues, cómo hacer fotos, cómo almacenarlo, cómo hacer sus carpetas, cómo whatsappear. O sea, ha sido la verdad que un espacio amigable, hablando de espacios amigables, ha sido un espacio amigable. Y yo no quiero contar mucho más de este proyecto, porque vamos a ver enseguida un vídeo que nos lo va a esclarecer y van a ser sus propias protagonistas las que nos lo van a contar. Pero sí quiero reconocer a las personas que han estado ahí, haciendo que ese proyecto sea posible, porque todos los proyectos, todos, si no hay personas, gente buena y con ganas de que este mundo pueda ser un poquito mejor, no funcionarían. El capital humano es el fundamental en todas las entidades de voluntariado. Y empiezo por Elena. Elena estudia. Elena ha sido la persona que ha acompañado a este grupo formando a las voluntarias, formándolas en esas competencias digitales, pero también formándolas en habilidades sociales, porque ha hecho un trabajo excelente de cercanía, de generar ese espacio de amigas, porque inicialmente este proyecto en el año 2020 eran solo mujeres. Hemos tenido suerte que este año hemos sumado ya unos cuantos hombres, así que vamos avanzando. Así que, Elena, muchas gracias también por este trabajo como buena profesional. Hoy está aquí como voluntaria, pero creo que las buenas profesionales solo lo son si son buenas personas, y sobre todo muy claro y cada día más. Así que gracias, Elena, por ese buen trabajo en Mayores Conectados. Quiero también... Hoy recordar también parece que la estoy... a Cristina Palacio, que no ha podido estar hoy, porque pues nos ha comentado esta mañana que ha intentado venir, pero que no tenía demasiadas fuerzas hasta llegar aquí. Así que hay que reconocer su trabajo, porque ella es la que ha estado desde la gestación del propio proyecto, cuando empezamos a ver qué podíamos hacer, y ha estado acompañando viernes tras viernes a todo este equipo de voluntarias y de personas mayores, y ha sido un poco el alma también de este proyecto, que le ha ido dando cohesión. Así que le damos también un fuerte abrazo a Cristina, que seguro que y un fuerte aplauso, porque seguro que le llegará a casa. Y está claro que este proyecto, sin las mayores y los mayores que han estado, no sería viable, porque ellos han sido el objeto de este proyecto. Ha sido, la verdad que yo algún viernes que estuve con ellas, ha sido genial, porque si las veis, la ilusión que ponen es especial, en aprender, en romper esos obstáculos, digo, como jabatas. Es que estas en la vida yo creo que han tenido que lidiar mucho, y eso no ha sido ningún obstáculo para ellas. Ponerse con el móvil, ya las veréis enseguida, porque ellas nos lo van a contar. Entonces, es fundamental el trabajo y la ilusión y esa capacidad de actividad que tienen estas mujeres y estos hombres en este proyecto. Y luego el grupo de voluntarias, está claro. Este proyecto está fundamentado en la labor voluntaria, por eso estamos aquí hoy también. Y lo que quiero es también darles nombre a ellas, a todas las mujeres y hombres que han estado en este proyecto. Han estado conducidas por Elena, pero han puesto mucho de su parte, mucho de su tiempo y de su saber hacer. Ya venían, ¿no? Ya sabían cómo se manejaba el móvil, pero han aprendido a la vez que han enseñado nuevas aplicaciones, nuevas formas de uso y de funcionamiento del móvil, y lo que se ha generado también es mucha amistad, ese whatsappeo permanente que estaba, y cuando había bajos ánimos la gente se animaba unos a otros. Entonces esos espacios son importantes para avanzar. Y las voy a nombrar antes de que podamos ver el vídeo, porque creo que es importante dar nombre y rostro a las personas que están detrás de los proyectos. Así que agradezco a Mara, Ana, María, Ayala, Arrate, Filo, Adriana, Miren, Adrián, Joseba, Ángel, Raúl, Dayana, Aisea, Genchane,
Merche y Marta. Muchas gracias a todas. La idea del proyecto surgió viendo que había una necesidad de personas mayores que seguían en la brecha digital con ganas de aprender nuevas tecnologías basadas en el funcionamiento de los smartphones. La idea principal era formar a personas voluntarias para luego esa formación volcarla en la comunidad. Así como soy joven y tal, digo yo, bueno, yo más o menos controlo del tema y no creo que me hagan mucha falta las clases de formación. Pero luego con Elena vi que había cosas que a lo mejor no me había cuestionado o no sabía, y la verdad es que también me formé yo en parte. Aprendí que no todo es tan sencillo como parece, no, para nosotros es como súper intuitivo y muy fácil de entender, pero viendo otras personas te das cuenta de que no es así para todo el mundo, entonces tienes que tener un poco de paciencia. Ay, pues mira, de momento ilusión, porque soy una persona que me gusta siempre curiosear, porque estas nuevas tecnologías nos han pillado ya un poco mayores y hay que aprender. Y luego las personas también que te atienden pues son gente muy amable y yo creo que también aprendes, sí. La tecnología me parece una cosa tan que si se maneja bien, a mí es que me parece un avance terrible. Me apetece enseñar un poquito a los demás también lo que a mí me han enseñado. Y de la misma, además, que vas también ampliando tus conocimientos, porque aunque enseñas, también te enseña. La gente me parece fantástica, las ganas que tiene de ampliar conocimientos, de aprender. Me apunté porque pues, yo no sabía como nada de móviles, entonces siempre es bueno pues uno así tenga los años que tenga, pero pues hoy en día la tecnología es... O sea, todo se mueve a base del móvil, ¿no? Este taller me ha aportado, bueno, pues que he aprendido, ¿no? He aprendido pues a mandar los mensajes, a hacer las fotos, a hacer carpetas, lo del correo. Bueno, he aprendido varias cositas. Yo siempre he tenido la inquietud del voluntariado y la verdad es que es súper enriquecedora porque al final no solamente enseñas, sino que también aprendes un montón. Y la verdad es que además pues las chicas son súper divertidas y pasamos un buen rato. No me gusta a mí mucho el móvil, todas estas cosas tan modernas. Bueno, pues he aprendido, por ejemplo, a vaciar el móvil, que cuando vine aquí lo tenía lleno. Pues mira, me llevo que he visto que la gente es muy solidaria. Me llevo amistad. Para mí ha sido algo muy bonito. Y de hecho no quisiera marcharme, quisiera seguir así. Dan ganas de apuntarse, ¿eh? Solo por el buen ambiente que se genera. El móvil ya a veces resulta lo de menos. ¿Qué tal un poquito de música para seguir adelante? Pues Eder Portolés nos va a interpretar ahora Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa. Un aplauso, que estáis muy sosos. Bueno, decir que es un placer estar aquí porque Elena pues, es compañera de vida de mi amachu. Y bueno, muchas gracias, Elena. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
qué dolores viejos cayó su voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Bueno, a estas alturas de la gala ya sabemos que Elena Lago es la premiada este año, galardonada con el premio al voluntariado en esta 14ª edición. Y ahora tienes que pasar por el mal trago de que otras personas hablen de ti y verlo. Seguramente hablarán bien. ¿Lo vemos? Vamos a ver. Elena es una persona empática y comprometida con todos los proyectos de voluntariado en los que participa. La palabra es generosa en los afectos, generosa en lo material, generosa con su trabajo y muy generosa en la diversión. A ver, yo a Elena la definiría como una persona con una gran capacidad de estudio y de transmisión, además de inteligencia, porque no solamente es capaz de transmitir aquello lo que ella ha estudiado, sino lo que ella también ha ido formándose como persona. Súper sociable, y qué mejor que una cara conocida para demostrar pues este esfuerzo y este valor que hacen todas estas personas de voluntariado en su tiempo libre, queriendo ayudar a los demás de forma totalmente desinteresada. Lo que más destaco de ella como persona, pues verdaderamente es su paciencia y su capacidad de enseñar. Yo destacaría de Elena la gran capacidad de paciencia y enseñanza hacia grupos más desfavorecidos. Siempre que puede se apunta y, bueno, en líneas generales, que realmente, aunque su foco es ayudar a los demás, realmente yo creo que es ella la que más contenta, más gratificada se siente por la labor que realiza. Elena es la amiga con A mayúscula,
la que está cuando la necesitas, la que siempre está dispuesta a ayudar. Siempre encontrará un momento, un huequito para poder atender a las necesidades, ¿no? Aportando sus conocimientos o su experiencia. Y es el don que tiene, yo creo que Elena, ese carisma que tiene, esa necesidad continua de ayudar a las personas a través de su voluntariado. Elena se merece este premio porque se involucra en todos los proyectos de voluntariado dando lo mejor de ella. Se ha ayudado a todo el que lo ha necesitado, no solamente a los que hemos hecho cursos con ella, sino personas mayores, todo el que no sabía manejar los teléfonos, todo el que tenía un problema con los ordenadores, con todo. ¿Por qué se lo merece? Pues porque lleva mucho tiempo echando una mano a todo el mundo y concretamente a nosotros nos ha ayudado mucho con las nuevas tecnologías, el podernos comunicar. Es una actitud que merece un premio, esa actitud. Bueno, yo cuando me enteré que Elena había recibido este galardón de voluntariado, la verdad que me alegré un montón, porque creo que recoge todo lo que va haciendo durante mucho tiempo. Zorionak, Elena, que mereces este galardón y muchos más que tienen que caerte porque tienes una trayectoria impecable. Te queremos y estamos muy orgullosas de ser tus amigas. Tengo que felicitarte porque verdaderamente eres una gran persona. Zorionak, bon ami. Zorionak, Elena, porque tú lo vales. Zorionak por este premio, que te lo mereces y adelante. Zorionak, tía. Zorionak, Elena, por este reconocimiento. Eta handi bat. Por si no han quedado claros los motivos, pasamos a dar lectura al fallo del jurado en esta categoría de personalidad, es decir, a leerles los méritos de nuestra ganadora del galardón, Elena Lago. Por su calidad como persona y su implicación como voluntaria en la Asociación Parkinson, Nervión y Baizábal, en la Asociación de Alumnos EPA Jarrilleros y por su entrega en todo lo que hace, aportando su experiencia y saber a todas las personas que participan en los talleres que ella dirige con empatía y complicidad, por poner sus conocimientos e inagotable paciencia en facilitar el acercamiento de las nuevas tecnologías a las personas mayores. Esta entrega y dedicación a los demás hacen de ella, de ti, Elena, una gran mujer. Zorionak. Alkateak berak emango dizu saria. El premio será integrado por el alcalde Miquel Torres y subes a recogerlo, por supuesto. Elena, aurrera. Ha llegado el día, por fin. 23F, tiene guasa la cosa. Bueno, mucha gente, me he preparado no iba a preparar nada, pero al final digo, me voy a poner nerviosa por si me quedo en blanco. Mucha gente estos días me ha preguntado por qué hago voluntariado. Y yo les contesto, ¿y por qué no? Porque parece que hacer voluntariado es un sacrificio, es un esfuerzo extra, es algo agotador, cuando en realidad es todo lo contrario. En mi caso, lo que comenzó hace muchos años como una inquietud se ha convertido en una faceta más de mi vida. ¿Y por qué? Porque las cosas buenas las incorporas automáticamente. Hacer voluntariado para mí es una alegría, un aprendizaje, es empatía, es compartir. Son muchas cosas y todas son buenas. Bueno, también tenemos momentos malillos, pero hacemos que pasen rápido. Así que desde aquí quiero animaros a probar esto del voluntariado, porque hay tantas cosas por hacer y os va a encantar. Animaros. Finalmente, agradecer al Ayuntamiento, Miquel Marijose, por apoyarnos y hacer visible nuestra labor, por generar estos encuentros que para mí, bueno, pues imaginaros, ha sido una cosa
Lo del vídeo ya me dejó desmontada, venía súper serena, pero me ha dejado temblando. Bueno, pues eso, muchas gracias, porque además cada vez que os hemos pedido ayuda, cuando hicimos las jornadas de sensibilización, nos pedimos que a ver si las podíais presentar, y para cualquier cosa que os hemos pedido, nos habéis ayudado. Bueno, no os voy a dar más jabón. Gracias también a Cristina Adaca por cuidarnos también, una persona muy importante para el voluntariado en Portugalete, y por generar proyectos interesantes con Primi que nos ayudan a seguir adelante. Gracias a las asociaciones por las que he navegado, Parkinson, Marisol, Merche, que no os veo, os veo ahora, Pili. Gracias por el gran trabajo que hacéis. Por cierto, hay un concurso de cuentos que acaba el día 3 de marzo, de la Asociación de Parkinson. Animaros, que es cuentos cortitos de 2, 3 hojas, y los premios son muy chulos. Gracias a la asociación de la EPA, que creo que están por allí, Cara, Aitor, por seguir organizando contra viento y marea esos cursos tan interesantes y variados, esas excursiones culturales de 10. A Ana, la antigua directora de la EPA, la echamos mucho de menos, que también está en el grupo de... pero no la he visto, no ha venido, ¿verdad? Pues te echamos mucho de menos. Gracias al grupo de mayores conectados, que sois la caña. O sea, todo lo que han dicho, resumiendo, la caña. Ha sido un proyecto súper bonito, hemos generado ahí un buen ambiente y unas ganas de seguir. Ha estado muy chulo, un proyecto muy chulo. Y nada, gracias a todas las personas que me apoyáis en mi vida diaria. La cuadrilla, que está por ahí, compañeras de trabajo. Ha venido mi jefe también, no le quedaba otra porque es jarrillero. Al grupo de memoria, que también he visto a alguien por ahí. Y por último, gracias a mi familia, que es la que me tiene que aguantar. Así que, eskerrik asko bihotz, gracias de todo corazón. ¿Alguna vez, Elena, has dicho no hay manera? Cuando estabas ahí con el móvil enseñando a alguien, pues no hay manera. Con este no hay manera. Es que solo cantan los Ronaldos. Y Eder Portolés también. Gracias, coro. Bueno, decir que este repertorio lo hemos elegido porque sabemos que Elena es muy melómana, que va desde el jazz al soul, pero también al rock. Entonces aquí traemos a piano, a Coquemaya. Llevas años enredado en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa todo.
manera. Necesito un curso yo también. Vamos a ver ahora otro vídeo, en este caso de impresiones sobre las personas que forman parte del equipo motor del Portugalete Villa Amigable con las Personas Mayores. Nuestras actividades todos son a favor de las personas mayores y con las personas mayores. Es un poco la de detectar problemáticas que pueda haber en Portugalete como tal y de alguna manera sacarlas a flote y que sean subsanadas, haciendo para ello luego un seguimiento muy adecuado. Sobre todo, creo que una labor, en primer lugar, de representar a un colectivo de personas que son súper importantes en nuestra sociedad y muchas veces están poco representadas, como es el colectivo de las personas mayores. Yo destacaría el gran esfuerzo y la ilusión que todos los componentes de este grupo que participe, que nos den sus ideas. Siendo un grupo de personas muy diferentes que no nos conocíamos prácticamente, hemos tenido la capacidad de organizarnos por una mejora continua en la calidad de vida de todas las ciudadanas y ciudadanos de Portugalete. Creo que Portugalete Villa Amigable se merece este premio porque ha hecho un trabajo enorme en estos últimos años, porque además han enfrentado un momento como ha sido el de la pandemia, donde han tenido que reinventar también todo lo que era su sistema de trabajo. Yo creo que nosotros hemos trabajado sin pensar en este galardón. Este galardón ha sido ofrecido por personas que nos han propuesto para este galardón. Yo creo que, no sé cómo decirte, yo creo que el voluntariado ya es un galardón en sí. Ha sido capaz de, en circunstancias complicadas, hacer un trabajo muy importante en la mejora de las condiciones de amigabilidad de las personas mayores. Soriona, que Portugalete Villa Amigable, sabéis que de corazón me alegro muchísimo por este reconocimiento que obtenéis tan merecidamente este año y nada, muchísimas felicidades. Es para dar una gran enhorabuena a todos y a todas las que hemos participado en este grupo. Felicitarnos a todos y seguir adelante, que es lo más importante para esta villa. Felicito a todos los componentes del grupo y que todo el año y todo lo que nos queda por delante sigamos siendo amigos y siendo un ejemplo de amigabilidad en Portugalete. Felicidades a todo el grupo porque habéis trabajado fenomenal, hemos trabajado fenomenal y yo creo que eso va a redundar en un Portugalete mucho mejor para los mayores. Procedemos a dar lectura al fallo del jurado en la categoría de entidad. Durante 3 años, el equipo motor Portugalete Villa Amigable con las Personas Mayores, conformado por alrededor de 45 personas, ha activado y dinamizado distintos procesos participativos para llegar a construir de manera compartida el primer plan Portugalete Amigable con las Personas Mayores, que recoge las conclusiones del trabajo durante este tiempo. El esfuerzo y la dedicación invertidos de manera desinteresada por este grupo de personas voluntarias, plasmado en el primer plan Portugalete Villa Amigable, recientemente presentado a la ciudadanía de Portugalete, bien merece este galardón que va a entregar la concejala de Participación Ciudadana e Innovación Social, Marijose Blanco, concejala del Ayuntamiento de Portugalete. Y ahora que no sé si subirán los 45 a recogerlo. Si subís, mascarilla, por favor. Árbrea, venga. Antes de empezar, he dicho yo, oye, ¿qué? ¿Tenemos que decir algo? Y me dicen, gracias. Bueno, pues gracias. Pero yo viendo el vídeo, quiero deciros la parte que a mí me llama
más la atención. Esto, aunque dice que llevamos 3 años, llevamos 4 años trabajando. Lo que pasa es que el primer año fue un año, no, sabático sí, de formación, enterarnos cómo era el proyecto, cómo se organizaba, porque este es un proyecto de participación ciudadana muy ordenado. Y al principio, pues, hasta el mismo ayuntamiento tenía sus recelos. Estos vienen aquí como que no hacemos nada. Y es verdad. No es verdad, no. Perdonadme, que no. Quiero decir que es verdad que nos lo decían, ¿eh? O sea, que al principio hubo, pues cierta cosa, estos a quién vienen. Bueno, estuvimos un núcleo pequeño de personas al principio, pues empezamos por 5 personas tratando de convencer al ayuntamiento de que esto era interesante para las personas mayores, que no nos lo habíamos inventado nosotros, que venía de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues les convencimos. Y entonces empezamos a formar un grupo y empezamos por 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres. Les convenció al ayuntamiento y el ayuntamiento, como una de las partes que exige la Organización Mundial de la Salud, es que se debe de implicar en el proyecto. No solamente nosotros somos los que vamos a hacer cosas, sino dependemos de que muchas las tiene que hacer el ayuntamiento. Bien. Y el ayuntamiento en un pleno, pues ya hace 4 años, lo aprobó y se adhirió al ¿cómo se llama esto de Berlín? El convenio de Berlín, me parece que es. Y bueno, pues, ¿qué es la cosa que se ha repetido aquí varias veces? Lo ha dicho Iñaki, lo ha dicho Italia, y es lo siguiente. A los primeros que, si el proyecto es Portugalete Villa Amigable, no solamente es Villa Amigable con las cosas materiales, hacer que funcionen mejor las escaleras, o los ascensores, o los bancos del parque que sirvan para sentarse y para levantarse también, porque si no, ya sabéis. El primer éxito que hemos tenido es que ha sido amigable para nosotros. Nosotros pues, procedíamos todos de distintas ramas del voluntariado, pero nos conocíamos, pero no mucho. Pero durante muchísimas reuniones que hemos tenido, muchísimas reuniones, yo diría que una media de más de 2 al mes, y durante la pandemia estuvimos todas las semanas, pues ha hecho que los primeros más amigables somos nosotros. Y no quiero decir más. Muchas gracias a todos. Alberto dice que diga algo yo porque en realidad se ha referido a mí. Cuando venían al ayuntamiento a convencernos de hacer algo y nosotros nos resistíamos un poco, no era porque pensábamos que ellos decían que no hacíamos nada, pero sí porque parece que en tu trabajo que intervengan otras personas es complicado. La prueba es que nos hemos llevado muy bien y más prueba es que yo, que he estado como trabajador del ayuntamiento durante muchos años colaborando con el proyecto, cuando me he jubilado, que me ha tocado casi en plena pandemia, me he quedado como voluntario, o sea que no lo hicieron mal y sí, realmente nos convencieron. Y todo lo que se ha dicho es así, realmente se ha hecho un trabajo muy, muy intenso, muy serio, muy riguroso, que ha dado lugar a un texto que, si lo podéis ver, es un plan con muchos contenidos, con más de 70 propuestas. Y yo, desde aquí, aparte de agradecer que me hayan dejado colaborar con este grupo y seguir en él, yo también agradecería un poco, ahora que ya no trabajo en el ayuntamiento y que nadie me puede llamar pelota, agradecería un poco al ayuntamiento pues, la buena acogida que ha tenido con nosotros. Realmente no solo ha sido hacer el plan, ahora cada concejal y concejala que tienen responsabilidad de área se está reuniendo con el equipo motor, con nosotros, cada 2, cada 3 meses, para hacer el seguimiento de esas 70 y tantas propuestas. Esas propuestas, durante 2 o 3 años, hay que llevarlas a cabo. Yo creo que solo la participación y la colaboración
que el Ayuntamiento está, la buena disposición que el Ayuntamiento está teniendo, yo creo que es también muy de agradecer. Es muy difícil que una actividad de voluntariado, que una actividad de colaboración tenga tan buena entrada en las instituciones, porque son organismos muy rígidos, en general, muy cerrados, y que tenga tan buena acogida, yo creo que es de agradecer y es parte, yo creo que del premio, del galardón al voluntariado, parte es esa colaboración entre personas e instituciones. Y es que ricasco. Javi, si a lo largo de los próximos 2 años en alguna de esas cosas el ayuntamiento no te cumple, ya sabes dónde estoy. Le pides mi teléfono al alcalde, ay, que no te veía, Javi, le pides mi teléfono al alcalde y te saco la tele criticándole. O al concejal del área correspondiente. También está por ahí Chema, que se está riendo. O mira, tienes justo delante al responsable de las escaleras mecánicas. Qué buen ambiente generáis, de verdad que sí, ¿eh? En Portugalete y en cualquier, así, en un espacio cerrado también se nota que desprendéis ahí buen rollo, la verdad, se agradece. Como buen rollo desprende Eder Portolés, yo creo que ya no tiene más capacidad de sorprenderme, por lo menos a mí, pero bueno, Choriak Chori, de Mikel Laboa. Aurrera, venga, y un aplauso. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen ez zuen alde egingo, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, baina
en Eskerrik asko, zorionak a todos. Amaitzeko, clausura la gala de entrega del galardón al voluntariado de Portugalete, el alcalde de la villa, Miquel Torres. Bueno, no sé qué serían sin estos buenos momentos, Coro. La verdad es que, tal y como está la política hoy en día, la verdad es que es bueno disfrutar de estos momentos. La verdad es que da gusto en Portugalete estar así. Bueno, pues arratsalde-on denoi, eskerrik asko, etortzeagatik, voluntarioetza sustatzeko Portugalete uri urena saria emateko ekitaldira. Buenas tardes. La verdad es que eso de ser telonero al final, además con una actuación musical, pues la verdad es que, bueno, voy a ser lo más breve posible porque creo que lo importante ya lo hemos realizado. Y bueno, lo primero, daros a todos las gracias por estar acompañando al Ayuntamiento de Portugalete y a todos los premiados en este acto de entrega del galardón Noble Villa de Portugalete a la promoción del voluntariado en su 14ª edición, 14 años dando ya este galardón, algo muy importante para la ciudad y especialmente de reconocimiento. Yo creo que a estas alturas todos reconocemos que el voluntariado, el valor de la solidaridad y todo lo que ello implica en Portugalete está cada vez más presente en nuestra sociedad gracias al espíritu y sobre todo la generosidad, y hay que recalcar la generosidad de muchas personas que forman parte del entramado social de nuestro municipio. Por ello quiero que mis primeras palabras sean sobre todo de reconocimiento, de profundo reconocimiento para todas aquellas personas y organizaciones que a diario trabajáis en Portugalete por el ámbito del voluntariado y de la solidaridad. Siempre digo que son miles y miles de horas las que se dedican al año en nuestra villa a la solidaridad, en todas sus vertientes, quienes trabajan con los niños y con las niñas, quienes trabajan con nuestros jóvenes y adolescentes, con nuestras personas adultas o con nuestros queridos mayores, o simplemente trabajando con quien más los necesita, personas que tienen grandes carencias, y no hablo de carencias solamente económicas, sino carencias de afecto, de compañía, de cariño y de solidaridad. Hoy en día nadie duda que el voluntariado es el alma de nuestra villa, el alma de Portugalete, porque lo forman hombres y mujeres que con su labor, muchas veces anónima y callada, y lo repito, anónima y callada, contribuyen a que sigamos creciendo como ciudad. Y por eso estamos hoy aquí, haciendo un reconocimiento a quienes día a día hacen de esa labor diaria la búsqueda de la solidaridad, de la convivencia, del pluralismo, de la voluntariedad, de la no discriminación y de tantos y tantos otros valores, una forma de vida de compromiso en nuestra sociedad portugaluja. Yo creo que lograr un mundo o una sociedad con condiciones de vida más dignas para todos los habitantes ya no es solo una responsabilidad de las instituciones o de los gobiernos, sino también es una tarea que nos corresponde diariamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en Portugalete empezamos hace tiempo, hace ya muchos años, a caminar en lograr esa ciudad que llamamos Villa de Valores, donde el compromiso con el voluntariado sea una de nuestras señas de identidad. Es más, me atrevería a decir que ahora que miramos nuestra historia con 700 años atrás, Portugalete ha sido siempre, es y esperemos que sea en un futuro la ciudad de las personas. Porque las personas sí transmiten valores, muchos valores, y la suma de todos y cada una de ellas, junto con sus compromisos de voluntariado y solidaridad, hacen de esta ciudad en la que vivimos una gran ciudad. Es nuestra forma de decir que los problemas cotidianos de muchas personas son también nuestro problema. Por ello, cuando vemos que el voluntariado en Portugalete está compuesto por cientos y cientos de personas que responden a características muy diversas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, nacionales y migrantes, empleados y desempleados, trabajadores en activo o jubilados, es decir, muy diversos y plurales. A mí personalmente me gusta decir que tenemos una noble villa que está en marcha, que no se para, que cada día exige más porque está dispuesta a arrimar el hombro y trabajar más. Una villa que transmite que ser voluntario es una experiencia apasionante, que cambia tu vida, no solamente por lo que haces, que puede ser más o menos importante, pero sobre todo para quién lo haces.
Y es por ello que el Ayuntamiento comenzamos hace 4 años esta andadura y pusimos los cimientos para que la sociedad civil de nuestra villa tuviera un canal de participación activo, unos medios a su alcance, tanto económicos como materiales, y, como no, un reconocimiento necesario y obligado. Por eso estamos aquí en esta gala del voluntariado. Y lo queremos hacer juntos, para todos y entre todas y todos. Y en estos momentos en los que se ponen en duda muchas de las conquistas sociales y derechos básicos de las personas, queremos decir que Portugalete tiene que seguir siendo una ciudad que mire al futuro con los valores que dignifican la condición humana: la paz, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, para los que entendemos la convivencia sin barreras y sin fronteras, porque sabemos que es el camino para una sociedad más libre, más justa, más igualitaria y más libre. Algo que sabéis perfectamente quienes hoy estáis aquí y habéis recogido estos premios. A Elena Lago, una persona que desde su labor voluntaria a lo largo de los años nos enseña que las relaciones humanas, Elena, construyen una sociedad más justa y además en estos momentos está centrada en poner sus conocimientos e inagotable paciencia también en facilitar el acercamiento de las nuevas tecnologías a las personas mayores. Algo muy necesario en estos momentos, cuando esa brecha digital hace que un sector muy mayoritario de nuestros mayores, y no tan mayores, porque recordemos que algunos de los que estamos aquí por dentro de 15 o 20 años seremos también personas mayores y la brecha digital también la sufriremos, están excluidos o relegados, por ejemplo, por el sector bancario. Y quiero poner hoy en valor, además, la iniciativa que hace un mes aprobamos todos los partidos políticos, que están además hoy aquí todos presentes, sus portavoces, en el Ayuntamiento de Portugalete, exigiendo una mejor y una mayor atención a esas personas mayores. Y al equipo motor de Portugalete, Villa Amigable con las personas mayores, ya habéis visto que quien nos pone problemas son los funcionarios, no los políticos. Quienes primero pusimos problemas son los funcionarios. Los políticos estamos encantados de retos apasionantes, pero tenemos que tener la ayuda de los funcionarios. Pero sí es verdad que tenemos mucha suerte que en Portugalete lo tenemos y hacen una magnífica labor. Un equipo de personas mayores que durante, como ha dicho Alberto, más de 4 años, de forma organizada empezaron a trabajar. Igual hace 2 o 3 a través de ese equipo motor, de reuniones mensuales de más de 50 personas, un equipo dinamizador de 8 personas y mayor frecuencia de trabajo, con una comisión también de trabajo formada por otras 16 personas y trabajo semanal, han activado y han dinamizado distintos procesos participativos para llegar a construir de manera compartida el primer plan de Portugalete Villa Amigable con las personas mayores, aprobados también por unanimidad por el Ayuntamiento de Portugalete en su pleno. Casi nada. Personas de diferentes orígenes, de diferentes profesiones, en el ámbito privado, en el ámbito público. Me hace especialmente ilusión ver a profesores míos del Instituto Zunzunegui que tanto nos enseñaron y tanto nos educaron, que también están aquí. Y la verdad es que me resulta extraño yo dirigirme a ellos cuando ellos siempre son los que se han dirigido a mí, con lo cual es una verdadera placer ver que siguen todavía activos. Pues un ejemplo que la verdad nos habéis dado. Así que estoy seguro que hoy ambos premiados, Portugalete Villa Amigable, Elena Lago, habéis recogido esos galardones en nombre de todos los que trabajan como voluntarios en esta villa. Solo deciros, en nombre del Ayuntamiento de Portugalete, para terminar, que los premiados, hoy como en años anteriores, como ha leído Marijose, representáis lo mejor del sentir de la solidaridad del voluntariado de nuestra villa y porque vuestros años de trabajo voluntario y vuestra trayectoria quedarán siempre en el recuerdo para todos nosotros. Eskerrik asko. Bueno, amaierara heldu gara, ez dakit zuek, baina ni pertsonalki primeran pasatu dut, ez du luzea eman, ezta? Hemos llegado al final, no sé vosotros, pero yo lo he pasado francamente bien. No se ha hecho largo, ¿verdad? No, no se ha hecho largo para nada. Sorionak guztioi, felicidades, enhorabuena a todos los premiados y a los voluntarios de Portugalete. Y ahora, pues nada, antes de deciros agur, comentaros que podéis pasar aquí los premiados a haceros la foto de familia en el escenario y que el resto, pues tenéis el fotocall en el exterior, pues para también sacaros alguna foto. Eskerrik asko, etortzeagatik, gurekin egoteagatik, eta, bueno, hurrengo urtera arte. Agur!